Amigos de Oscuridades, ¿cómo están? Pues miren, en esta cápsula vamos a hacer una recreación de dos objeciones que le hicieron a Sebastián Faure durante la primera serie de los 6 argumentos que hasta el momento hemos expuesto. Si ustedes recuerdan, en la primera cápsula nosotros les dijimos que, bueno, esta serie de argumentos fueron expuestos por Sebastián Faure en una conferencia muy larga y bueno, durante la conferencia pues obviamente hubo intervenciones del público y le hicieron objeciones a Sebastián Faure, y en este momento hasta los primeros 6 argumentos hay 2 objeciones que ahorita el profesor Aníbal y yo les vamos como a recrear, en el sentido de que bueno, son objeciones que en un momento dado como que cuestionaron el argumento, o más bien los argumentos que Sebastián Faure venía como presentando. Entonces vamos con la primera objeción. La primera objeción es una objeción en donde a Sebastián Faure se le señala que él no es un personaje intelectualmente muy bien formado, que le dé como las credenciales pues adecuadas para que él pueda efectivamente negar a Dios, ¿sí? Se le señala que él no es una persona como capaz, inteligente y honorable como para que muestre esa serie de argumentos. ¿Aníbal? Bueno, y también le dicen o le cuestionan que pues Dios escapa fuera de su raciocinio, fuera de la conciencia que él puede tener o detentar. Entonces, ese argumento, digamos, hace que se plantea que hay una sobredimensión de Dios al entendimiento humano y al entendimiento de él en particular. Entonces están cuestionando y delegitimando el que él como sujeto pueda ser con Dios algo aprehensible, ¿no? Exactamente. Y entonces, digamos, tratan como de decirle que no hay un entendimiento humano que pueda llegar a conocer a Dios, y el de él menos, por lo que tú ya habías comentado. Exacto, y a eso en la lógica elemental, amigos, se le llama una falla en la inferencia, y se le conoce como una falacia ad hominem. Es decir, esta falacia está dirigida hacia la persona, no hacia el argumento. Entonces se intenta deslegitimar un argumento, pero diciendo que esa persona no es capaz como de sostener ese argumento. Es como que si, por ejemplo, yo soy ateo, ¿verdad? Y tú me dices, a ver, ¿cuál es tu argumento para afirmar que Dios no existe? Y yo te lo digo y tú me dices, no, ¿sabes qué? Ese argumento no tiene validez porque tú eres ateo y los ateos no tienen como la fuerza o la autoridad capacidad, o la capacidad para hablar sobre Dios, pues porque son ateos, ¿no? Es lo que le dicen a Sebastián Faure. Sin embargo, él, como muy a la altura dentro de la argumentación, les rebate, les contraargumenta y les dice, bueno, que si él no es capaz de poder como hablar sobre Dios y negar su existencia, les dice a ellos de la misma manera, ¿no? A los teólogos que lo estaban rebatiendo, que ellos también tienen que ser honorables y reconocer que, bueno, la inteligencia de ellos tampoco puede ser como una inteligencia que sea capaz como de tener un conocimiento de Dios que a ellos les permita como afirmar que Dios existe. Entonces es el mismo planteo, y él les recalca mucho que, bueno, ellos también deben de ser honorables, ¿sí? Los que están objetándole a Sebastián Faure, y que ellos deben de reconocer que tampoco su inteligencia es una inteligencia que está a la altura como para conocer a Dios. Sí, y bueno, en esa crítica que se les hace, Flavio, creo que salen perdiendo, a mi punto de vista, los teístas, los deístas, porque si no Dios es alguna entidad aprehensible al sujeto común, entonces, bueno, ¿en qué se basa alguien para decir que o afirmar que cree en la existencia de Dios? Si se necesita ser como una especie de personaje sumamente versado en esas cuestiones, alguien que a lo mejor tuvo encierros por no sé, años, para poder estar como a la altura, en contacto con Dios, pues me parece un argumento o una crítica que tiene un efecto de boomerang con ellos mismos, ¿no? Exactamente. Porque entonces cualquier persona, vecino, gente que no tiene ningún conocimiento, pues entonces no está a la altura de
de ser con Dios una relación aprensible, digamos, o fácil, ¿no? Y también los descalifica a ellos, me parece, porque entonces Dios es como para la cúpula solamente una especie de clasismo o gente que pueda estar más allá del vulgo o del pueblo para poder estar como asumiendo la existencia de Dios. Entonces Dios es clasista. Exactamente, es la pregunta que queda, ¿no? Y concluye esta primera objeción, perdón, diciendo Sebastián Fornaro así como lo siguiente, dice: ustedes son los primeros que empezaron a afirmar, bueno, y si ustedes no dejan de afirmar, yo no voy a dejar de negar. Así concluye. Pues vamos con la segunda objeción, ¿no? La segunda objeción es también de carácter muy filosófico, ¿no? Y bueno, se le objetó a Sebastián Faure que, bueno, hay un pensamiento que es el pensamiento de que Dios es la causa del universo, ¿no? Y que el universo es el efecto de una causa, que esa causa puede ser el Dios creador, ¿verdad? Y bueno, Sebastián Faure hace un análisis lógico de ese argumento, ¿verdad? Ese argumento está dentro de la lógica aristotélica y se conoce como un silogismo. Un silogismo, amigos, es un argumento en donde se presentan dos oraciones o enunciados. A uno se le conoce como la premisa mayor y a otro como la premisa menor. Y de esos dos enunciados se desprende un tercer enunciado que se le conoce como conclusión. Vamos a poner un ejemplo. Por decirlo así, todos los hombres son mortales. Ese es el ejemplo de una premisa mayor, ¿verdad? Todos los hombres son mortales. La premisa menor sería un enunciado que se desprende de esta, ¿no? Sócrates o Aníbal, ¿verdad? Aníbal es un hombre, ¿verdad? Entonces esa premisa menor se desprende de la mayor y como conclusión, Aníbal es un hombre mortal, ¿verdad? La conclusión se desprende de la premisa mayor y la premisa menor, ¿sí? Y la conclusión se supone que no es una invención, sino que está estrictamente deducida por ese orden de las ideas que representan cada uno de los enunciados. Y bueno, asimismo Sebastián Faure hace el análisis de esa, digamos, afirmación, ¿verdad? Que Dios es causa del universo y que el universo es un efecto de la causa, o sea, del Dios creador. Efectivamente, o sea, si ustedes hacen un análisis con las premisas, puede haber una primer premisa, ¿verdad? La premisa mayor que podría ser: Dios es el creador del universo, ¿verdad? El universo existe, como conclusión, el universo es creado por Dios, ¿verdad? O podemos acomodar, digamos, como el silogismo de distintas maneras, dando a entender que siempre efectivamente el Dios creador es como la causa, ¿verdad? Y el universo es el efecto de esa causa. ¿Aníbal? Sí, entonces, bueno, allí Sebastián Faure parte de las tres premisas, sobre todo estas dos, y él dice, bueno, la primera premisa es una premisa correcta, está bien planteada, es un argumento fuerte decir que todo tiene una causa. Él no se pelea con eso e incluso, bueno, él lo fortalece, ¿no? Lo fortalece. Todo lo que hay en el universo tiene una causa y esa causa, bueno, provoca un efecto que es lo que vemos. Pero entonces el asunto está en la segunda premisa, Flavio. Si el universo es efecto de Dios, es creado por Dios, y él empieza a desarrollar una serie de preguntas que me parece que son hasta el momento irrebatibles, porque él empieza a preguntar, bueno, a ver, vamos esperándonos aquí, estimados filósofos y teólogos, ¿conocemos todo el universo? ¿Lo hemos escudriñado? ¿Conocemos todas sus, ya conocemos ahora todos sus enigmas, todo su funcionamiento del universo? Pues, ¿qué tanto conocemos? Si él plantea, por ejemplo, que de la Tierra, el mundo, hay un montón de misterios que todavía no se han elucidado. Entonces, ¿qué decir de los millones de planetas, asteroides, etcétera, que están en la Vía Láctea, y que hay de todo el universo, que es mucho más que esos millones, y que el planeta en el que vivimos, que hay todavía muchos misterios? Entonces,
cuando se plantea este argumento, esa segunda premisa, es cuando él empieza a encontrar mucha inexactitud, y la inexactitud, digamos, desconfirma la segunda premisa, y no la primera, pero la segunda sí, ¿no? Ahí es donde tiene ese problema Sebastián Fauré. Bueno, señala el problema más bien del argumento, ¿verdad? Y bueno, él recurre evidentemente como a una argumentación de tipo escéptica, ¿no? Decir que es como muy complejo que haya una mente, un intelecto que pueda conocer prácticamente a todo el universo, ¿no? Dice que más bien estamos como inventando, por ejemplo, otros mundos de otras galaxias, otros universos incluso, ahí pues inventamos, ¿no? Y decimos que lo conocemos. Entonces, por lo tanto, ahí la premisa queda como en signos de interrogación, porque no se puede como desprender, ¿verdad?, lógicamente de la primera por el desconocimiento, y por lo tanto la conclusión quedaría como en duda. Y finalmente él concluye diciendo que, bueno, pues no podemos estar como muy seguros de que Dios sea como la causa, ¿verdad?, del universo. Y si lo es que el universo recurre también como una causa y efecto no pueden estar como separados, ¿verdad? Entonces, si Dios se vio como en la necesidad de construir al universo, pues entonces ahí como que, bueno, la duda está hasta dónde pues es realmente el creador, ¿no? Y por otro lado dice, bueno, pues si el universo, ¿verdad?, siempre ha sido eterno y yo siempre he sido eterno, si el universo siempre ha sido eterno, nunca necesitó de una causa creadora que lo haya creado, porque siempre estuvo ya creado. Y eso evidencia también como una contradicción muy clara ahí en Dios como causa del universo. Y él incluso, bueno, dice, pero a ver, si acaso así fuera, el universo sería una causa primaria, una causa secundaria, una causa de causas, una causa de qué tipo. Entonces les interroga para decir qué tipo de causa es, si acaso fuera el universo un efecto de la causa que es Dios, pues de qué tipo de causa estamos hablando, porque ahí entonces lo que se tendría que establecer es cuál es ese tipo de causas desde un razonamiento primero lógico, silogista, pero también me parece como de un argumento filosófico, y eso nos remite también un poco a la tercera evidencia. ¿Recuerdas, Flavio? Bueno, ¿qué hizo Dios antes de crear, antes de lo eterno que estaba haciendo Dios? Y si se postula que el universo es eterno, Dios es eterno, como bien dices, Flavio, pues las dos cosas no pueden ser eternas, y hay una contradicción entonces de términos que tiene que invalidar a uno o a otro, ¿no? Este me parece un argumento que tiene una solidez muy importante, porque les exige a los teístas estar primero, me parece, en un terreno de la humildad, diciendo que no conocemos ni siquiera nuestro propio planeta, quizá ni siquiera nuestra propia constitución humana. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a plantear que el universo es efecto? Porque conocemos, bueno, no sé cómo decir, una miserable parte del universo. Exacto. Entonces, ¿cómo se atreven a plantear ellos esa premisa? Y la otra es, pues si acaso fuera así, ¿qué tipo de causa es, ¿no? Me parece una exigencia ante las preguntas que creo que yo no he escuchado ni he leído que se las hayan contestado en algún momento a alguien. Exacto. Sí, porque hace pensar precisamente como la idea de Aristóteles, aquella de la causa incausada, ¿verdad? Una causa que es causante de todas las causas, pero sin que ella misma sea causada, lo cual para la inteligencia más, pues incluso de sentido común, es hasta como medio inadmisible, porque bueno, es que alguien crea, pero pues entonces ese alguien, ¿quién lo crea, verdad? Queda como una duda, pues, ¿no? O sea, como no lo sabemos, bueno, cuesta trabajo afirmarlo, ¿verdad? Mucho trabajo. Pues bueno, amigos, pues seguimos en contacto, ¿verdad? Ahí tienen las objeciones que siguen estando como en obscuridad, ¿verdad? Pues propongan los temas, seguimos en contacto. Ahí escríbanos. Hasta luego.